Pastor. Buenos días, Buenos pastor. días, pastor. Buenos días, pastor. Buenos días, pastor. Buenos días. Vamos a orar. Hemos adorado, alabado al Señor. Hoy le cantamos, hoy le celebramos. Hoy estamos diciéndole gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos regalas. Gracias, Señor, por las bendiciones. Gracias, Señor, por todo lo que tú eres con nosotros. Hoy celebramos este 9 de abril del año 2022. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tus grandes y maravillosas cosas que nos has regalado a cada uno de nosotros, Señor. Padre, te adoramos y te glorificamos, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada persona que está con nosotros hoy, que está conectada, Señor, a través de esta red social. Te damos gracias, Señor, por su familia. Te damos gracias, Señor, por su trabajo. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos regalas. E igualmente, Señor, te rogamos en este día que cada uno de nosotros tengamos un día, este 9 de abril, un día lleno de bendición para nuestras vidas, para nuestro crecimiento, para lo más importante, acercarnos más y más a ti. Te alabamos y te glorificamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, hermanos, hoy finalizamos el primer libro de los Reyes y igualmente estamos a portas de estar con el segundo libro de Reyes también. Ya iniciamos con el segundo libro de los Reyes y quiero como hacer ese empate, llamémoslo así, entre los dos libros de Reyes, antes de pronto hacer una introducción al libro de los Reyes, es hacer un empate por algo que va, cómo finaliza el primer libro de Reyes, cómo inicia el segundo libro de Reyes, y es con el ministerio profético de Elías y de Eliseo. Cómo es que el autor nos va a llevar desde el capítulo 17 del primer libro de los Reyes hacia el capítulo 22, donde finalizamos, es el ministerio profético de Elías, la lucha de Elías, la huida de Elías, el encuentro con el Señor y también cómo el Señor le dice que él tiene que encontrarse y darle ungir a Eliseo para que continúe con el ministerio. Entonces, quiero hacer ese empate de los dos libros de los Reyes, es con el ministerio profético del Señor. Y voy a, solamente para efectos de la introducción a este ministerio, leer en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 1, dice: ahora bien, Elías, quien era de Tisbet en Galaad, le dijo al rey Acab: tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Después, dice el Señor, le dijo a Elías: vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Aquí nosotros nos encontramos con algo muy particular y es algo que tiene también que ver con nosotros, y es la parte de la idolatría en la cual estaba sumido el pueblo de Israel. ¿Y cuál es el atractivo que hay en los ídolos? Normalmente nosotros nos preguntamos, bueno, a primera vista, la manera de vivir de los reyes de Israel no tenía sentido. ¿Por qué? Porque ellos tenían todo lo necesario
para vivir fuera de la idolatría? ¿Por qué ellos caen en la idolatría? ¿Por qué ellos se involucran tanto en la idolatría? Cuando ellos tenían, por ejemplo, la palabra de Dios, tenían a los profetas, tenían el ejemplo de los reyes de Judá, que eran hombres, por ejemplo, en el caso del rey David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero la idolatría tiene un atractivo, que es el que lleva a los hombres o nos induce a nosotros, los hombres, a alejarnos de Dios e ir tras los ídolos. Y hoy Wilmer no está grabando, tal vez se nos durmió. Porque no dice McCoy, ¿cómo es? McCoy. Él decía que el atractivo de los ídolos, o el atractivo que nos lleva a la idolatría, son básicamente 4 aspectos, que es lo que a un hombre lo conduce hacia la parte idolátrica. Entonces, digamos, el primer atractivo que hay es el poder. Todas las personas tenemos ese, como sentirse en ese trono de poder, porque y el poder que quiere tener el hombre es que no quiere estar bajo la autoridad de nadie, y menos de Dios. Y quieren, más bien es que la parte religiosa se ajuste a las posiciones, al estilo de vida del hombre que como tal quiere tener. Sí, ese es el poder, quiere decir eso. El poder significa es yo hacer lo que quiero hacer, no quiero estar bajo la autoridad de ninguno, yo quiero tener el control. Y si en el caso del pueblo de Israel, si la ley me impide vivir mi vida, yo quiero tener mi propio control y quiero buscar una salida donde me permitan, una religión que me permita hacer lo que yo quiero hacer. Ese es como, digamos, el primer atractivo. El segundo atractivo que tiene la idolatría o la seducción de la idolatría es el placer. Es el placer. Y el placer tiene que ver con los sentidos. El placer tiene que ver, por eso de la palabra, la palabra sensualidad viene de sentidos. Entonces, el placer es vivir en los sentidos de una manera desenfrenada. Entonces, y en los sentidos me va a llevar a qué? A los vicios, me va a llevar a los deseos, me vaya a llevar llevar, digamos, a la avaricia, a la codicia. Eso es lo que los sentidos me van a llevar a esa parte. La tercera, digamos, característica o atractivos que tiene la idolatría es la pasión. Y la pasión tiene que ver con algo en el ser humano que se puede, digamos, usar la explotación y dejarse ser explotado tanto en la parte, digamos, política, económica, y en esa explotación política y económica viene una explotación delicada que es en el que vivimos nosotros hoy en día, que es la parte sexual. Igualmente, y el cuarto de tal vez atractivo que tiene la seducción de la idolatría es la alabanza y la popularidad de las personas. Es decir, a Dios había que darle toda la grandeza, toda la santidad, y esa grandeza y santidad fue reemplazada por el hombre. Es decir, ¿qué quiere decir? Para el hombre es muy importante que la gente lo acepte, que la gente lo alabe, que la gente le diga a uno buenas palabras bonitas para hacerse uno sentir como importante. Esos 4 aspectos son como los que
van a seducir a cualquier hombre a ser un idólatra. Y entonces las sociedades, con el paso del tiempo, van a cambiar. Y en ese proceso de cambio van eliminando las normas y los valores que ya no se consideran necesarios ni aceptables. Y nosotros en nuestra sociedad de hoy estamos viviendo en ese nivel. Hemos cambiado nuestras normas. Miren, no seamos tan espirituales, no seamos tan religiosos, tenemos que ser más prácticos. Hoy la vida es así, hoy la sociedad funciona es así, esto no es tan, no debemos de ser tan estrictos, tenemos que ser más lazos. Empezamos a qué? A darle, a considerar que las normas que teníamos o que la palabra del Señor nos establece no son tan importantes, no son tan necesarias. Y nosotros hoy como creyentes debemos asegurarnos de no imitar tanto a la sociedad, porque la sociedad de hoy considera que la palabra de Dios no es importante. Es importante el estilo de vida de la sociedad. Es importante el estilo de vida que se está viviendo. Y por lo tanto, cuando nosotros permitimos eso, nos encontramos con una sociedad donde lo más importante para la sociedad es la corrupción y el mal. Nosotros nos quejamos de la corrupción. Nosotros nos quejamos de la corrupción que hay en nuestra nación. ¿Pero por qué hay corrupción en nuestra nación? Porque nosotros hemos dejado la palabra de Dios para vivir de acuerdo con las normas que nos establece la sociedad. Entonces, ese era digamos, como el gran problema, el gran inconveniente que había en el pueblo de Israel. Y es por lo tanto, cuando una sociedad se empieza, digamos, a migrar de vivir bajo la cobertura de Dios para migrar a la cobertura del poder, a la cobertura del placer, a la cobertura de la sensualidad, a la cobertura de la autoalabanza, es que empezamos nosotros a tener serios y delicados problemas. Y por lo tanto, Dios tiene que confrontarnos. Y por eso le decía al principio, el querer empatar el primer libro de Reyes con el segundo libro de Reyes es que Dios confronta a una nación. Dios confronta a un pueblo. ¿Y a través de quién? A través de hombres, profetas que el Señor levanta para poder decirle como un faro, para decirle como una atalaya, como una vigía, mire sociedad, ¿para dónde va usted? ¿Para dónde va? Y nosotros vemos que, digamos, la nación de Israel desapareció del mapa. Ya no volvió a existir como tal en la parte del norte donde estaba Israel, porque nosotros lo que conocemos a Israel es solamente la tribu de Judá que está, que fue la que quedó en el sur, y es de ese pueblo, de ese remanente, fue que el Señor hoy tenemos y conocemos nosotros como tal la nación de Israel. Entonces, desde este capítulo 17 hasta finalizar el libro de Reyes y empezar el segundo libro de Reyes, nos acerca a lo que hablábamos la semana anterior, al marco teológico del libro de Reyes, que es el pueblo de Israel violentó o violó, digamos, ese principio bíblico que está en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 5, que es la adoración a Dios. Entonces, en estos últimos capítulos del libro de Reyes y primer libro de Reyes, se enfocan digamos, en la fe del Señor, que debería tener el pueblo de Israel. La fe que debería estar puesta en el Rey de Israel, en el Señor Dios Todopoderoso, y era una lucha, era un enfrentamiento entre la fe que se tenía que tener en el Dios Todopoderoso y la religión de los Baales a la cual el pueblo de Israel estaba persiguiendo. Entonces,
Aquí hay un enfrentamiento y empieza el enfrentamiento grande. Por eso Elías aparece de la nada para nosotros en la Biblia. En el capítulo 17, Elías aparece como tal. Y él es es el enfrentamiento del profeta del Señor, que es Elías contra quién, contra la monarquía del pueblo de Israel a través del rey Acab y su esposa Jezabel. Es decir, ese es el confrontamiento. Ese es el enfrentamiento. Mire, ustedes en los últimos capítulos, nosotros del primer libro de Reyes nos encontramos con toda la injusticia social, cómo el poder se abusa del poder. Cómo acá le quita a Nabot su tierra. Es decir, y Elías se le enfrenta y Elías lucha y dice, no, usted está violentando el principio bíblico de la justicia social, pero eso lo hablamos la semana anterior. La justicia social se da cuando yo tengo una buena relación con Dios, pero si yo no tengo una buena relación con Dios, voy a ser un hombre injusto. Y ese es el gran problema, digamos, en el contexto más bien que aparece una declaración, digamos, de cuando sucede en el Monte Carmelo la guerra de Elías con los sacerdotes de Baal y lleva al pueblo a ese arrepentimiento, al pueblo a que verdaderamente reconozca que es el Señor. Y nosotros leímos en el capítulo 18 de primer libro de Reyes, versículo 39, cuando el pueblo simplemente dice, Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Es decir, cuando lo reconoce como tal. Entonces, entender, y eso es lo que nos lleva en el libro de los Reyes a buscar, a entender que solamente Dios es nuestro Dios, que el Señor es incomparable, que el Señor no admite rival alguno, que el Señor no admite ningún rival en nuestro corazón. Él tendrá que destruirlo, tendrá que tumbarlo, tendrá que acabarlo. Entonces, los Baales, a que ellos adoraban, son una forma, vuelvo a repetir lo que dije hace un momento, es esa religión permisiva, donde usted puede hacer aquí tranquilo lo que quiere hacer, aquí no pasa nada, usted puede tener esto, puede hacer aquello, usted puede violentar, usted puede robar, usted puede... No seamos tan rígidos, tan estrictos con lo que dice la palabra. Y Elías le está diciendo, no. Dios tendrá que levantar hombres y mujeres que puedan decir, no, vivimos de acuerdo con la palabra de Dios. La palabra de Dios es absoluta, no es relativa. Entonces, cuando nosotros la volvemos relativa, la aplico cuando me conviene y cuando no me conviene no es tan importante. Y ahí es donde pensamos nosotros a perder terreno frente al enemigo. Empezamos a perder terreno frente a él. Y les decía, Elías aparece en la historia humana de una manera abrupta, no se anuncia. Y no nos dan datos de la vida de Elías. La palabra de Dios no nos ofrece ningún dato de la vida de Elías, ni cómo fue su infancia, ni cómo fue su juventud, cómo era su vida personal. No nos dice nada, absolutamente nada. Pero que hay algo bien importante. Dios no lo coloca y profetas como Elías no hay, solamente dos. Moisés, que fue profeta de Dios, y Elías. Los únicos dos profetas que estuvieron con el Señor Jesús en el Monte de los Olivos fue Moisés y Elías, en el Monte de la Transfiguración. Dos profetas que desaparecieron de la vista de los hombres y no se supo de ellos. Moisés desapareció, Elías vino un carro de fuego y se llevó al Señor. Se lo llevó al Señor. Entonces, así como
Elías aparece, así Elías también nos desaparece. Y Dios se lleva a Elías en un carro de fuego. Eso ya empezamos nosotros en el segundo libro de los Reyes. Y tiene algo bien importante, es que Dios levantó a este profeta. Es para decir no a la idolatría, no a la injusticia social, no debemos, digamos, vivir nosotros en una, digamos, en una vida espiritual relativa, relajada. No podemos vivir en una vida espiritual donde nosotros podamos hacer lo que queramos hacer. ¿Y cómo se conocía Elías? Que él venía de un pequeño pueblito, que ese único pueblo que se nombra y es conocido y se volvió popular es por Elías. Y Elías venía de un pueblo pequeño llamado Tisbet. Se llamaba Elías el de Tisbet. Y por la historia de Elías es que este pueblito es conocido. Entonces, nosotros podemos observar que Elías, su ministerio, está ligado al reinado de Acab y está ligado también a esa forma de actuar de Jezabel, su esposa, porque ellos estaban haciendo una inducción al pueblo a ser seguidores de Baal. Entender que tal vez vamos a poder entender un poquito por qué Baal era tan importante e igualmente una característica que este Dios tenía, este Dios falso. Y si usted la va a mirar también, nosotros a veces buscamos ese tipo de, digamos, de Dios que me solucione problemas, que me lo resuelva. Y Baal tenía, que era el, digamos, el Dios del fuego, el Dios del huracán, el Dios de la, digamos, de la agricultura, el Dios de la lluvia. Entonces, por eso ellos adoraban al Dios para que Dios, ese Dios les diera que la lluvia, para que ese Dios les diera la fecundidad. Era un Dios que se representaba como un toro. De ahí viene miren que esa famosa frase, ¿cómo está? Como un toro, ¿no? ¿Cómo se siente? Como un toro. Baal era representado por un toro. Y representaba ¿qué? La hombría, representaba la fecundidad. Y eso era lo que el pueblo de Israel adoraba. Es decir, para ser fecundados, ellos tenían que ir a ofrecerle ofrendas a ese dios Baal. Si querían que lloviera, iban a hacerle ofrendas a ese dios Baal. Si ellos querían que viniera, que hubieran huracanes, que hubiera fuego, ellos buscaban la adoración en ese dios Baal. Cuando nosotros vemos y leemos en el capítulo 18 del primer libro de los Reyes, cuando Elías se enfrenta al Baal, casi nosotros pudiéramos como regresar en el tiempo y encontrarnos con las plagas de Egipto. Cada plaga destruyó a un dios. Cada plaga era la destrucción de un dios. Aquí en Israel, Baal era la sumatoria de todos esos dioses egipcios. Es decir, era el dios de la fecundidad, era el dios del agua, era el dios de los huracanes, era el dios de la agricultura, era el dios de todo. Él representaba todo. Y eso es decir, Dios quería sacar de Israel
la idolatría que el pueblo de Israel traía ¿de dónde? De Egipto. Igualmente, pero aquí se encuentra, y por eso a Elías se le compara mucho con Moisés, en esa confrontación, en esa lucha, en destruir. Pero aquí Dios destruye en un solo Dios falso al Baal de los israelitas, diciéndole, mire, él no representa absolutamente nada. El único Dios verdadero es Yahvé, Jehová de los ejércitos. Por eso cuando nosotros empezamos en el primer libro de Samuel, encontramos que aparece esa famosa palabra, el Señor Todopoderoso, el Señor Dios de los ejércitos celestiales. Es decir, el autor, por eso decíamos Samuel, es el conjunto de los 2 libros de Samuel y los 2 libros de Reyes. Y en esa pequeña introducción, él nos va a hacer entender que el único Dios verdadero es el Señor Dios Todopoderoso, es el Señor Dios de los ejércitos celestiales. Entonces, finalizando este primer libro de Reyes e iniciando el segundo libro de los Reyes, nos encontramos ¿con quién? Con el ministerio profético de 2 grandes profetas que hubo en Israel, Elías y Eliseo. Pero entender que este ministerio profético el Señor lo permite es ¿para qué? Para que podamos confrontarnos. ¿Con qué? Con la idolatría. La idolatría ¿en dónde nace? En el corazón de cada persona. Por eso Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 5 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es decir, el principio del amor a Dios, el principio de podernos nosotros mantener en la línea de Dios, es saber adorar a Dios. Entender que Dios es el que está ocupando el primer lugar en mi corazón. Por eso al Señor Jesús le preguntan, Maestro, para usted, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y él dice, toda la ley se resume en uno solo, toda la ley. ¿Y por qué dice el Señor que toda la ley se resume en uno solo? Nosotros en el monte Oreb, Dios le entregó, que es el Sinaí, le entregó la ley, Dios se la entregó a Moisés y la conocemos como los 10 mandamientos. En Éxodo capítulo 19 nosotros leíamos también que el Señor le dice, si ustedes son obedientes y guardan esta palabra, yo haré de ustedes un reino, los haré reyes y sacerdotes, y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ahí empieza el pacto del Sinaí. Dios dice, si ustedes guardan, ponen en práctica la palabra, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Sí es bonito cantar, somos el pueblo de Dios, pero ¿cómo está mi corazón con Dios? Esa es la confrontación de Elías. Es decir, el pueblo, oiga, mire, Elías lo que pasa es que tiene que hacer un evento dramático para que la gente lo reconozca, inclusive a Jesús. Ellos le preguntan, los fariseos le dicen, danos una señal. Ellos que pedían una señal, como la de Elías. Haga caer fuego del cielo y nosotros vamos a creer que tú verdaderamente eres el Mesías. El Señor tuvo que hacer un evento dramático para que lo pudieran reconocer como quién, como el Señor. Repito, y al Señor Jesús le pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y dice, no, hay uno solo en el cual se resume toda la ley. Primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Esa es la primera parte de los 10 mandamientos. Mi relación con ¿quién? Con Dios. Si yo tengo una buena relación con Dios, lo que llamamos la relación vertical, la relación horizontal se da de una manera consecuente y fácil. Y dice, y amarás a tu prójimo
Entonces, la segunda parte de los mandamientos tiene que ver mi relación. ¿Con quién? Con mi prójimo. Y mi relación empieza ¿con quiénes? Con mis padres. Después, ¿con quiénes? Con mis vecinos. Por ahí dice, no matarás, no robarás. ¿A quién no voy a matar? A mi vecino. ¿A quién no voy a matar? A mi prójimo. No codiciarás, no hurtarás, no levantarás falso testimonio. Mire que es cómo se establece, y es la importancia de la parte teológica del libro de Reyes. Es primero, si tú tienes una buena relación con Dios, todo lo demás se le va a dar para tener una buena relación con cada uno de nuestros hermanos, poder vivir en una justicia social, poder vivir en una armonía con mis hermanos, poder vivir en paz en mi familia, en paz con mis vecinos, en paz con mis amigos. Pero cuando yo decido en mi corazón buscar 4 cosas, 4 aspectos que me llevan a la idolatría. Uno de ellos es el poder. Otro es ese concepto, y por eso el apóstol Pablo dice, nadie tenga un concepto de sí mismo más que el que debería tener. Porque a nosotros nos gusta que nos alaben, que nos den palmaditas en el hombro. Excelente, va bien, chévere, uy, que no sé qué. Y eso eso es algo que llevamos ahí en el corazón. Y eso nos lleva fácilmente a alejarnos de Dios. Porque nos sentimos que más importantes. Porque nos sentimos que somos la última Coca-Cola del desierto. Y cuando nos sentimos así, nosotros nos olvidamos de Dios. Y aquí aparece Elías para decir, no te olvides de Dios. Dios es eterno, desde el principio hasta el fin. En cualquier circunstancia, en cualquier momento, Dios es el que tiene el control de todo. Entonces quería hoy en estas reflexiones que podamos entender que en el primer libro de los Reyes, finalizando, terminamos con el ministerio de ¿quién? Del profeta Elías. Pero también en el segundo libro de los Reyes iniciamos ¿con quién? Con el ministerio del profeta Elías, que se lo entrega ¿a quién? Al profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo, y en el segundo libro de los Reyes leímos, estudiamos cómo Dios se lo llevó en un carro de fuego, y ese ministerio potente de Elías queda en las manos de Eliseo. Y es hermoso el segundo libro de los Reyes en ese ministerio de Eliseo, cómo el Señor usa a este hombre para mostrar todo su poder, a pesar de que el pueblo de Israel está en una decadencia espiritual y va a desaparecer como nación, pero también nos muestra cómo Dios está actuando en el sur, en Judá, con unos reyes que temen de él. Nos muestra cómo un rey como Josafat, como Ezequías o Cosías, cómo el Señor los usa para bendecir. ¿Cómo los usa el Señor? Para bendecir ¿a quién? A una nación. Cuando una nación está bajo la sujeción de Dios, ¿cómo puede vivir? ¿Y cómo vive una nación cuando está alejada de Dios? Entonces, es para hacer ese empate, esa introducción entre el segundo libro de los Reyes y cómo finaliza el primer libro de los Reyes, con 2 grandes ministerios proféticos, el de Elías y Eliseo. Que Dios los bendiga. Cómo nosotros nos podemos entender que Dios va a levantar a través de la palabra profetas para hacernos entender. Y a veces a uno como predicador, a la gente no le gusta mucho a veces las predicaciones porque, pero esto ya es como pasándose de calidad, muy, muy bíblico, muy rayado en la línea de la Biblia. Eso es lo que hace Elías, eso es lo que hace Eliseo, y eso es lo que el Señor nos llamó a hacer. El Señor no nos, como dice la pastora, no es ponernos pañitos de agua tibia, sino que es confrontarnos como debemos ser.
Vamos a orar y darle gracias al Señor y vamos a despedirnos diciéndole al Señor, gracias Señor por tu palabra, gracias Señor por lo que tú nos has regalado, Señor. Gracias Señor por todo lo que tú tienes para darnos, enseñarnos, Señor maravilloso, y te rogamos, Dios Todopoderoso, que tú nos bendigas, que tú nos guardes, que tú nos regales un excelente día, Señor. Te adoramos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a